En muchos lugares, especialmente en regiones con una rica historia y tradición, circulan leyendas sobre encuentros con los muertos que dejan a las personas atónitas. La historia comúnmente compartida es que alguien, en su búsqueda de fortuna o por casualidad, se encuentra cerca de una tumba antigua o un lugar solitario. De repente, un espíritu aparece, susurrando en voz baja pero inquietante. Estos espíritus, que a menudo son los de personas que murieron hace mucho tiempo, supuestamente revelan la ubicación de un tesoro oculto. Puede ser dinero, joyas o bienes valiosos que han permanecido enterrados durante años. La persona que escucha estas revelaciones se ve consumida por una mezcla de emoción y temor, sabiendo que la riqueza está al alcance de su mano, pero también consciente de que están interactuando con el mundo de los muertos. Algunas historias hablan de tumbas que emiten un extraño resplandor durante la noche, indicando la presencia de un tesoro enterrado. Otras narrativas se centran en sueños y visiones, donde el espíritu del difunto guía a la persona en busca del tesoro. Lo que todas estas historias tienen en común es el olor. Quienes han tenido la desdicha de encontrar estos tesoros aseguran que un olor insoportable, a menudo descrito como una mezcla de moho y putrefacción, envuelve la zona. Pero el precio por buscar estas riquezas no es solo el hedor desagradable. Las personas que se aventuran en estas búsquedas a menudo hablan de experimentar fenómenos inquietantes. Visiones espeluznantes, pesadillas y la sensación de estar siendo observados por fuerzas invisibles son parte del precio que pagan. Algunos creen que los muertos buscan venganza por ser perturbados, mientras que otros argumentan que los tesoros están malditos de alguna manera. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un suscriptor. Todo comenzó en el turbulento año 2019, un periodo marcado por la pandemia que azotó al mundo entero. En ese entonces, yo vivía en el estado de Hidalgo, una región conocida por sus antiguos misterios y leyendas. Entre las historias que circulaban, destacaban las narraciones de aquellos que afirmaban haber encontrado dinero enterrado, bajo circunstancias inexplicables y a menudo macabras. Los relatos hablaban de encuentros con los muertos, quienes, supuestamente, revelaban la ubicación de estos tesoros enterrados. Las historias variaban en detalles, pero un elemento común era el olor insoportable que desprendía el dinero al ser desenterrado después de muchos años. Se decía que aquellos que habían tenido la desgracia de encontrar estas fortunas también habían quedado marcados por la locura, como si la codicia y el olor a dinero los hubieran corrompido. Un día, decidí investigar más a fondo estos rumores. Me adentré en la comunidad de Hidalgo en busca de respuestas. Hablé con los lugareños y escuché sus escalofriantes experiencias de encuentros con los muertos y sus búsquedas de tesoros ocultos. La mayoría me habló con temor y precaución, advirtiéndome sobre los peligros de buscar riquezas enterradas en tumbas antiguas y campos abandonados. Sin embargo, uno de los ancianos del pueblo, don Ignacio, se acercó a mí. Sus ojos, antes serenos y arrugados por la edad, ahora estaban inundados de inquietud.
Con una voz que temblaba, compartió su historia personal, una historia que aún me estremece hasta el día de hoy. Don Ignacio me contó cómo había encontrado una antigua bolsa de dinero, una fortuna olvidada, enterrada en una tumba solitaria en el cementerio del pueblo. Lo que lo había llevado allí había sido el susurro inquietante de un espíritu. Según él, el espíritu de un hombre que había fallecido hacía décadas lo había guiado en medio de la noche, susurrando en su oído, indicándole el lugar exacto donde yacía enterrado el tesoro. El anciano recordaba el olor insoportable que lo había golpeado cuando desenterró la bolsa de dinero. Era un hedor nauseabundo, una mezcla de moho y putrefacción que le revolvía el estómago. Pero, pese al asco y el terror que lo invadían, su codicia lo impulsó a seguir cavando en busca de más riquezas. A medida que la historia de don Ignacio avanzaba, su voz se volvía errática y ansiosa. Hablaba de visiones espeluznantes que lo acechaban, sombras que parecían moverse en la periferia de su visión, como si el espíritu vengativo lo persiguiera sin tregua. Sus noches estaban plagadas de sueños tormentosos, en los que voces susurrantes lo atormentaban sin piedad, hablándole de secretos oscuros y promesas siniestras. Cuando don Ignacio terminó su relato, su rostro mostraba signos claros de locura. Sus ojos reflejaban un miedo profundo e incomprensible, y sus manos temblaban incontrolablemente. La historia que había compartido había dejado una profunda impresión en mí, y mientras lo veía alejarse, temí por su cordura y por lo que pudiera haber desatado al abrir la puerta a lo desconocido. Desde esa noche, mi investigación en el pueblo de Hidalgo se tornó aún más inquietante. La búsqueda de tesoros enterrados se convirtió en una obsesión, pero el relato de don Ignacio me recordaba constantemente los peligros que acechaban en las profundidades de la tierra. La historia del pueblo estaba llena de misterios sin resolver, y yo me encontraba atrapado en su tejido oscuro, desesperado por descubrir la verdad detrás de estas leyendas escalofriantes. Esa noche, mientras regresaba a casa, comencé a sentir que algo me seguía. El aire estaba cargado con una presencia ominosa. Mis pensamientos se inundaron de dudas y miedos. ¿Había desencadenado mi propia desgracia al investigar estas historias? ¿Me había expuesto a los secretos oscuros que acechaban en las profundidades de la tierra de Hidalgo? Desde entonces, las noches se han vuelto un tormento, plagadas de susurros y sombras inquietantes. La obsesión por encontrar riquezas enterradas me atormenta y temo que el olor a dinero impregne mi vida y mi cordura. La historia de Hidalgo está llena de secretos insondables y un oscuro legado de codicia y tragedia, y yo me he convertido en una víctima más de su maldición. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.